Supercrack Estrella presenta la decadencia de los viajes en el tiempo. Parece que la decadencia se apoderó de nuestras vidas, los mejores ya no están, desde poetas, escritores o deportistas, todo lo mejor que podía ofrecer nuestra sociedad ya de alguna manera ocurrió, y parece que solo no queda la decadencia de un mundo que perdió el rumbo, y un nuevo amanecer está por empezar. La rueda del círculo Parse se volvió a encerrar, como le ocurrió a los hiperbóreos, o a los atlantes, todo está por finiquitar, la rueda de la vida se cierra hacia un nuevo amanecer donde todo empieza otra vez a rodar, un cambio de ciclo, un cambio está por ocurrir. Y así caminamos todos juntos hacia un camino incierto, mientras hacemos como si no ocurriera nada. Miramos en el tiempo, y ya sabemos que todo esto ya ocurrió, en un mundo eterno que se repite una y otra vez, en la rueda de la vida. Nuestro ciclo parece ya llegó, pero no es culpa nuestra, pues ya estaba escrito todo lo que acontece, solo cabe esperar. Y mientras pasa el tiempo, un viajero del tiempo piensa: todo esto ya lo vi antes. Pero el destino no se puede cambiar, ya está escrito. Y la rueda del destino cumple con su cruel papel, mientras miramos al cielo, y supongo todo esto ya lo vi. Pero al final, como en la caja de Pandora, solo quedó la esperanza del algo mejor, de mundos libres, ese mundo que se nos prometió, el fin del miedo. La decadencia de la antigua Roma es una de las obsesiones de la cultura occidental. Abarca desde libros del siglo XVIII como Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, hasta los comentarios de algunos analistas políticos actuales, que comparan la retirada de las tropas de Afganistán con la supuesta rendición ante los bárbaros, ahora talibanes del viejo Imperio Romano Occidental. Aunque pintores contemporáneos a Couture como los ingleses de la Hermandad Prerrafaelita se obsesionaron con la búsqueda de la belleza en la decadencia, esta es generalmente denostada en nuestra cultura, más apegada al esfuerzo y la presunta sobriedad grecorromana. Es por ello que poetas como Charles Baudelaire se recrearon en ella. Era un modo de provocación. En La máquina del tiempo, H.G. Wells imaginaba un futuro en el que la humanidad se dividía en dos razas, los Eloi y los Morlocks. Cuando el protagonista conoce a los primeros, descubre una raza de seres lánguidos, de aspecto andrógino, que pasan el tiempo sin hacer nada más que jugar como una especie de niños pequeños y mimados. Wells tiene la maldad de hacer que su viajero del tiempo piense que está ante el resultado de una sociedad comunista en la que se ha eliminado el trabajo hasta que aparecen los Morlocks, monstruosos depredadores de la vida subterránea, que en realidad crían a los ociosos Eloi como ganado. Es la lección moral permanente en torno a la decadencia. Después de ella vienen los bárbaros. Se puede decir que Wells, uno de los padres de la ciencia ficción, inaugura con ella el subgénero de la distopía, una de las obsesiones más recientes de nuestra cultura popular. En películas como Hijos de los Hombres vemos algunos de los grandes tesoros de la cultura, como el Guernica de Picasso, custodiados en la residencia particular de un funcionario corrupto que disfruta de grandes lujos, mientras a su alrededor su país, Gran Bretaña, se sume en el caos. Los viajeros del tiempo son los que más saben sobre esta decadencia, ellos conocen el pasado mejor que nadie. Los mensajes Dodelston son un conjunto de correos electrónicos inexplicables de una persona que vive en la época del rey Enrique VII y afirma que una entidad misteriosa le dio una computadora del año 2109. En un tranquilo pueblo ubicado en Dudleston en Cheshire, Inglaterra, a pocos kilómetros de la frontera con Gales, puede que no sea el primer lugar que te venga a la mente cuando piensas en viajes en el tiempo, o incluso en extraños fenómenos fantasmales. Pero a mediados de la década de 1980, un profesor de economía de Cheshire llamado Ken Webster recibió una serie de mensajes crípticos en la computadora BBC Micro de su casa que parecían haber sido enviados por alguien que vivía en el reinado del rey Enrique VIII. La historia ocurrió en 1985, cuando Ken Webster y su novia, Debbie, comenzaron a percibir que cosas paranormales pasaban en la casa del siglo XVIII que acababan de comprar y estaban remodelando. La primera señal de que algo estaba sucediendo se presentó, supuestamente, a través de huellas que parecían de pies con 6 dedos que pasaban del piso, a las paredes y después al techo. En un comienzo la pareja pensó que el otro le estaba haciendo una broma y simplemente borraron las marcas. Sin embargo, al día siguiente, seguían ahí. A partir de ese momento, según reportó el medio local Daily Mail, las cosas solo se volvieron aún más extrañas. De un día para otro, torres de comida de gato enlatada aparecían en esquinas de la casa, Ken y Debbie sentían ráfagas repentinas de un viento frío, percibían que alguien, o algo más estaba en la casa y, lo que fuera, no gustaba de su presencia.
Ken trabajaba como profesor en un colegio del lugar, por lo que logró adquirir un BBC Micro, uno de los primeros computadores que llegó a Reino Unido, que al momento de ser instalado no contaba aún con internet. Fue esta nueva adquisición la que abrió uno de los misterios más extraños de la época en cuanto a temas paranormales. Sin alguna explicación, un mensaje en forma de poema apareció en el monitor del computador. Este tipo de computadores aún no contaban con conexión a internet, por lo que no se entendía de qué lugar provenían los mensajes. Ciertas son las pesadillas de una persona que teme. Seguros están los cuerpos del mundo silencioso. Vuélvete linda flor, vuélvete hacia el sol porque crecerás y sembrarás. Pero la flor llega demasiado alto y se marchita en la luz ardiente. Saquen sus ladrillos. Pussycat se fue a Londres a buscar fama y fortuna. No se debe perder la fe porque esta será vuestro redentor, se leía en el poema que aparecía en la pantalla. Todas estas experiencias las recolectó Webster en un libro llamado The Vertical Plane o El avión vertical, que escribió años después. La pareja no comprendía lo que sucedía y asumió que algo debía estar mal con el computador. Sin embargo, el segundo mensaje que apareció en la pantalla era mucho más alarmante, pues parecía describir a los nuevos inquilinos de la casa. Escribo en nombre de muchos. ¿Qué palabras extrañas hablan? Eres un hombre digno, bueno, que tiene una mujer fantasiosa, y vives en mi casa, ¿quién habita en mi casa? Con luces que, el diablo hace. Fue un gran crimen haber robado, sobornado, mi casa, para después acabar con lo que parecía ser una firma. LW. Todos los mensajes, que además continuaron llegando a lo largo de más de un año, parecían escritos en un inglés que no se utilizaba desde hacía años. Al parecer, Ken decidió responder los mensajes escribiendo también en el computador y, de alguna manera que aún no se logra explicar, comenzó una conversación con quien, después de algunos mensajes, compartió que se llamaba Thomas Arden. Las investigaciones que se hicieron posteriormente arrojaron que sí existió una persona bajo ese nombre durante el siglo XVIII. La historia se complicó aún más cuando un nuevo personaje entró en el misterio de los mensajes por medio de la pantalla. Al parecer, Thomas comentó que él se había comunicado con un amigo de 2109, es decir, 87 años a partir del 2022, por lo que, según reportaron medios locales, Ken intentó también establecer una conversación. Al parecer, quien hacía llamarse 2109 les comentó al hombre y a su novia que ellos tenían un propósito que cambiará, en su tiempo, la faz de la historia. Nosotros, 2109, no debemos afectar sus pensamientos directamente, sino darles algún tipo de guía que les dará lugar a su propio destino. Después, el mensaje continuaba. Todo lo que podemos decir es que todos somos parte del mismo Dios, sea lo que sea. Por esto, algunas personas en la época comenzaron a creer que lo que sucedía en la casa, más que un evento paranormal, era realmente una demostración de que la comunicación entre épocas durante la misma línea de tiempo era posible. Los mensajes Dodlestone. Ken invitó a un grupo de expertos en cosas paranormales llamados la Sociedad para la Investigación Psíquica, para que investigaran qué era realmente lo que sucedía en su computador. Sin embargo, a pesar de que el grupo fue en 3 ocasiones diferentes a la casa y escribió varios mensajes en el computador, nunca obtuvo ningún tipo de respuesta. Poco después de que eso sucediera, Ken dijo que estaba siendo obligado a irse de su vivienda, aunque no aclaró por qué o por quién, y no se volvió a saber de él. Sin embargo, antes de irse, el hombre afirmó que escribiría un libro sobre lo que sucedió y lo que aprendió sobre 2109. Y aunque sí cumplió con esa promesa en 1989, año de la publicación del escrito, hasta el momento no se sabe del paradero del hombre que, aparentemente, conversó con 2 personas de diferentes épocas a través de un computador. Durante los nuevos días, frías ráfagas de viento, sombras y la extraña presencia de una entidad invisible acecharon a los residentes de la cabaña de Cheshire. Encuentran huellas extrañas en el polvo del piso y latas de comida para gatos ordenadamente apiladas en una pirámide, dice Nick Poins, quien tiene una maestría en Historia Moderna Temprana de Birkbeck, Universidad de Londres. En una entrevista por correo electrónico, a Poins le apasiona especialmente la historia de los libros y la política popular inglesa durante los siglos XVI y XVII, la serie de eventos que popularmente se conoció como los mensajes de Dodlestone siempre han fascinado a Poins y, en 2011, decidió escribir una entrada de blog sobre ellos. Como alguien que creció usando BBC Micro en la escuela en la década de 1980, me encanta la forma en que la historia une las primeras computadoras con un período de la historia que conozco bien, dice Poins.
Entre 2011 y 2016, el blog de Points se volvió mucho más activo después de que escribió la publicación, que tituló El fantasma en la máquina, que cuenta la historia de los encuentros profundamente desconcertantes de Webster con alguien que le escribe mensajes a través de una computadora prestada de la BBC en 1984. Los mensajes eran crípticos, mal escritos, gramaticalmente extraños e imposibles de ignorar. Sin embargo, lo más notable es que el hombre que escribió los mensajes afirmó ser del año 1546, cuando la historia cobra vida. Cuando Webster se mudó a su casa de campo del siglo XVIII, sabía que estaba ingresando a una parte de la historia. Sin embargo, Debbie y Ken se sorprendieron al descubrir que la historia también parecía querer hablar con ellos. Webster estaba enseñando en una escuela local y trajo a casa una computadora prestada de la escuela, explica Points. Los mensajes comienzan preguntando quiénes son Ken y Debbie, el escritor parece poder verlos, y los acusa de robar su casa, agrega Points. Webster detalló los eventos en su libro, El plano vertical, transcribió el primer mensaje recibido a través de la computadora, un poema que era tan hermoso como siniestro. Ciertas son las pesadillas de una persona que teme. Seguros están los cuerpos del mundo silencioso. Vuélvete linda flor, vuélvete hacia el sol porque crecerás y sembrarás. Pero la flor llega demasiado alto y se marchita en la luz ardiente. Saquen sus ladrillos. Pussycat se fue a Londres a buscar fama y fortuna. No se debe perder la fe porque este será vuestro redentor. Unos días después, llegó un segundo mensaje, igualmente misterioso, pero esta vez escrito en una versión arcaica del inglés británico. Escribo en nombre de muchos. ¿Qué extrañas palabras hablas? Eres un hombre digno, bueno, que tienes una mujer fantasiosa, y vives en mi casa, que habitan en mi hogar, con luces que, el diablo hace. Fue un gran crimen haber robado, sobornado, mi casa. L.W., un estudiante astuto de la escritura de los siglos XVI y XVII, Points detalla la naturaleza única de los mensajes de L.W., más tarde revelados como Lucas. Los mensajes de Lucas están escritos en inglés arcaico, con ortografía, vocabulario y dialecto anticuados de la época y la región, dice. Durante 18 meses en 1985 y 1986, los mensajes continuaron apareciendo en la computadora y Webster se comprometió a descubrir quién, o qué, estaba detrás de ellos. Le hizo a la persona, fantasma o presencia una serie de preguntas sobre de dónde y cuándo era, preguntó a qué universidad asistió y quién era el rey reinante de la época. Points describe un intercambio que respondió a algunas preguntas y, sin embargo, dejó muchas más a raíz de la respuesta críptica de Lucas. Lucas sospecha de los motivos de Ken y Debbie, deliberadamente les tiende trampas para ver si realmente son del futuro. En su época, no había Jesús College en Oxford, fue fundado en 1571, por lo que cree que cualquiera del futuro sabría qué ha dado. Lo que desde su perspectiva, es obviamente información falsa. Su verdadero nombre surge más tarde, como Thomas Arden o Awarden, alguien con este nombre sí existió y fue vicario de una iglesia en Gloucestershire en la década de 1550. Los mensajes continuaron y quedó claro que Thomas podía ver y escuchar algunos de los acontecimientos en Meadow Cottage, ya que comentaba las fotos que Webster dejaba en la computadora, como una imagen de un automóvil Jaguar que Thomas mencionó más tarde en un mensaje. He encontrado tu foto de la carreta, pero es una cosa tosca porque sin el caballo no llegará muy lejos. El año 2109 enturbia aún más la historia. Las cosas realmente se pusieron raras cuando Lucas, ahora conocido como Thomas, escribe que está confundido cuando Webster dice que está viviendo en el año 1985, él dice, creí que también eras del 2109 como tu amigo que trajo la caja de luces, ¿ora? ¿Un amigo de 2109? ¿La caja de luces, la computadora? Webster escribe en su libro, incluso si Lucas a veces era difícil de seguir, esta sección era imposible de malinterpretar, debe estar alucinando. Aún así, Webster escribió a 2109 en la computadora, curioso por ver qué sucedería. Ellos 2109 se refirieron a sí mismos en pronombre singular en tercera persona, respondieron. Traten de entender que ustedes tres tienen un propósito que en el tiempo de su vida cambiará la faz de la historia. Nosotros, 2019, no debemos afectar sus pensamientos directamente, sino brindarles algún tipo de guía que les dará lugar a su propio destino. Todo lo que podemos decir es que todos somos parte del mismo Dios, sea lo que sea, Él es. Increíblemente, la historia ahora abarca 3 líneas de tiempo aparentemente activas. 2109 luego comienza a dejar mensajes para Ken y Debbie, afirmando que están involucrados en un experimento o proyecto similar con un propósito superior, dice Points.
2109 se comunican en un tono y lenguaje muy diferente, usando términos científicos pero también dando pocos detalles sobre su agenda, aparte de la molestia con Ken y Debbie cuando, por ejemplo, descubren el nombre real de Lucas y 2109 temen que esto interrumpa sus planes. Un equipo paranormal se va con las manos vacías. ¿Qué experimento? ¿Qué planes? Las preguntas continuaron aumentando hasta que, finalmente, Webster invitó a un equipo de investigación paranormal llamado Sociedad para la Investigación Psíquica a la cabaña para investigar. Vinieron 3 veces, y cada vez se fueron sin respuestas, sin haber experimentado actividad alguna. Finalmente, Thomas dijo que estaba siendo expulsado de su tierra y nunca más se supo de él, pero dijo que dejaría algo para sus amigos en el futuro. Thomas dice que está escribiendo la historia de los hechos desde su perspectiva y que dejará el libro donde se pueda descubrir en el futuro, dice Coins. 2109 luego dice que el libro se encontrará en algún momento. Si tal libro existe y alguna vez se encuentra, obviamente sería una prueba convincente. Nunca se ha encontrado tal libro. La publicación del blog se ha convertido en un foro de discusión para los creyentes en la historia, con Gary Rowe, el investigador de ovnis que investigó los eventos y aparece en gran medida en el libro, y la propia Debbie publicando periódicamente, dice Coins. Está claro que muchas personas, incluido Gary, creen que la historia es cierta y que probar esto es un asunto pendiente para ellos. En el año 1670, el pintor holandés Pieter de Hoogh, perteneciente a la misma escuela de estilo que Rembrandt, pintó su famoso cuadro Man handing a letter to a woman in the entrance hall of a house, hombre entregando una carta a una mujer en la entrada del salón de una casa, pintura que, como su nombre indica, muestra supuestamente a un mensajero entregando una misiva a una dama de la alta sociedad holandesa del siglo XVII. Sin embargo, numerosas personas que han visto el cuadro, que hoy puede admirarse en el Rijksmuseum Amsterdam, Museo de Ámsterdam, sostienen que en la pintura el hombre no sostiene una carta, sino que un smartphone con una pantalla de tamaño de 7 pulgadas, es decir, un artilugio tecnológico 350 años antes de que este fuera inventado. Tim Cook, actual director ejecutivo de la compañía Apple, fue una de las personas que aseguró haber visto un iPhone dentro de esta pintura holandesa del siglo XVII. Yo creía que sabía el origen del iPhone hasta hace poco, pero cuando un conocido me invitó a ver algunas obras de Rembrandt, me topé con un cuadro de un pintor contemporáneo suyo, en el cual, con mucha sorpresa, vi un iPhone. Se supone que el cuadro se llama a hombre entregando una carta a una mujer en la entrada del salón de una casa, pero lo que el personaje masculino sostiene en sus manos no parece ni remotamente algo parecido a una carta. Creo que es un iPhone. Viaje en el tiempo. Un cuadro de 1860 muestra a una mujer usando un iPhone. En numerosas ocasiones hemos visto historias de supuestos viajeros en el tiempo que aparecen en fotografías o cuadros. Este tipo de casualidades nos hacen pensar que hay gente con objetos determinados mucho antes de que se inventaran. Y ahora ha sucedido con el iPhone. Se trata de un cuadro del pintor austríaco Ferdinand Georg Waldmuller, que vivió entre 1793 y 1865. De entre toda su obra, hoy destacamos la titulada La Esperada, pintada en el año 1860. En esta obra podemos ver un paisaje con una mujer al fondo y lo que parece un chico enamorado en la zona izquierda. Pero lo más curioso de todo es que la mujer parece estar sujetando un algo que tiene la misma forma y tamaño de un smartphone actual. Es más, la posición de las manos y la mirada justamente hacia ese objeto nos hacen pensar que puede estar contestando un WhatsApp o mirando Instagram. Si el cuadro fuera una foto actual, pocos dudarían de que tiene un smartphone en la mano. Una confusión de la época actual. La interpretación de este cuadro ha causado bastante revuelo tras muchas publicaciones. Incluso Gerald Wayne Polter, director ejecutivo de la agencia de arte Austrian Paintings.at, tuvo que salir a asegurar que no había tecnología moderna en la pintura. La crucifixión 1350. Existen infinidad de representaciones de la crucifixión y en muchas de ellas se aprecia tanto al sol como a la luna. En este caso, el fresco que se encuentra en el monasterio de Vysoki de Khan y de Kosovo tiene, a ambos lados del Cristo, dos figuras humanas volando unos objetos, al menos particulares. Para los expertos, no es más que otra forma de mostrar el ciclo de la vida, el día y la noche, de una manera humanizada. Pero si miras abajo puedes ver un hombre hablando con un teléfono móvil, seguramente es el viajero del tiempo Jason de Caballo de Troya. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.